Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Es un placer tenerlos aquí una vez más. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de energía positiva y muchas sonrisas. Hoy, como ya habrán visto en el título y la miniatura, vamos a sumergirnos en un tema que está generando una verdadera tormenta de comentarios y debate, tanto en Turquía como a nivel internacional, el inesperado, y aparentemente épico, romance de Altay Ulusoy y Serine Sarıkaya, después de un desastre ambiental de proporciones bíblicas. Sí, lo escucharon bien. Un romance que, según los rumores, está brotando de las cenizas literalmente. Una historia digna de una novela turca, como suele decirse. Pero antes de que nos adentremos en este apasionante relato, y para que no se pierdan ninguna novedad sobre el fascinante mundo de las series turcas, las películas, los cotilleos más jugosos de las celebridades y, por supuesto, todas las novedades del mundo del entretenimiento, los invito a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se arrepentirán. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Así no se pierden nada de nada. Y por supuesto, no olviden dejar sus likes, sus comentarios y compartir este vídeo con todos sus amigos. Eso me ayuda muchísimo a seguir creciendo y trayéndoles el mejor contenido. Ahora sí, vamos a lo importante. ¿Quiénes son Altay Ulusoy y Serine Sarıkaya, para aquellos que no están tan familiarizados con ellos? Permítanme presentarles a dos de las estrellas más brillantes y queridas de la televisión turca, dos verdaderos íconos de la pantalla chica y, cada uno a su manera, figuras influyentes en el mundo del espectáculo. Comencemos con Altay Ulusoy. Este hombre es mucho más que un simple actor, es una fuerza de la naturaleza. Conocido por su carisma arrollador, su atractivo físico innegable y sus interpretaciones magistrales, Altay ha conquistado los corazones de millones de personas en todo el mundo. Su talento actoral es innegable y lo ha demostrado a lo largo de una carrera impecable. Lo hemos visto brillar en una gran variedad de papeles, demostrando una versatilidad que lo distingue del resto. Su estrellato comenzó a ascender vertiginosamente con su papel en la serie Anferia Koydum, donde demostró su capacidad para interpretar personajes complejos y llenos de matices. Pero fue en Medcezir, donde coincidió por primera vez con Serine Sarıkaya, donde la química entre ellos fue innegable. Su química en pantalla era palpable, y muchos fans comenzaron a soñar con que esta chispa traspasara la pantalla. Tras el éxito de Medcezir, Altay continuó cosechando éxitos, protagonizando series como Yerde, una serie de acción y drama que lo consolidó como uno de los actores más taquilleros de Turquía. También incursionó en el mundo de Netflix con la serie de fantasía The Protector, donde demostró su capacidad para interpretar personajes de acción y fantasía. Su versatilidad y su talento innato le han permitido explorar diferentes géneros y personajes, consolidando su lugar como uno de los grandes de la industria. Y ahora hablemos de Serine Sarıkaya, una actriz que es mucho más que una cara bonita. Es una artista talentosa, carismática y con una presencia magnética que hipnotiza a la audiencia. Su trayectoria es impresionante y su capacidad para interpretar personajes complejos y emocionales la ha convertido en una de las actrices más aclamadas y respetadas de Turquía. Como mencioné anteriormente, Serine compartió pantalla con Altay en Medcezir, donde demostró su talento y su química con el actor. Pero su carrera no se detuvo ahí. La hemos visto brillar en series como Fi, una serie dramática y provocadora que recibió elogios de la crítica y la llevó a un nuevo nivel de reconocimiento. Su trabajo en Samaran, donde interpretó un papel protagonista, le valió aún más reconocimiento, demostrando su capacidad para interpretar personajes complejos y cautivadores. Serine tiene la habilidad de conectar con el público de una manera muy especial, transmitiendo emociones y sentimientos a través de su interpretación. Su talento y su belleza la han convertido en una de las actrices más influyentes de Turquía. Ambos, Altay y Serine, son megaestrellas en Turquía y, por supuesto, también tienen muchísimos fans alrededor del mundo. Son dos figuras muy queridas y respetadas, y cualquier noticia relacionada con sus vidas personales genera una gran expectación. Ahora bien, ¿qué tiene que ver un desastre ambiental de proporciones bíblicas con todo esto? La historia, aunque suene increíble, es la siguiente. Recientemente Turquía, al igual que otras partes del mundo, ha sido azotada por una serie de eventos naturales devastadores. Terremotos, inundaciones, incendios. La magnitud de la tragedia fue inmensa y las consecuencias devastadoras.
Miles de personas perdieron sus hogares, sus seres queridos, y sus vidas quedaron marcadas para siempre. Ante esta situación de sufrimiento y desesperación, muchos artistas y celebridades turcas, conmovidos por la tragedia, se unieron para ayudar. Se organizaron campañas de recaudación de fondos, donaciones de alimentos, ropa y medicinas, y se ofrecieron a prestar su apoyo moral y emocional a las víctimas. Fue un momento de unidad y solidaridad nacional, donde la gente se unió para tender una mano a quienes más lo necesitaban. Aquí es donde entra en juego el posible romance entre Atay y Seriney. Ambos, que ya habían compartido protagonismo en Medcezir, y que, como ya mencioné, tenían una química evidente en pantalla, se involucraron activamente en las labores de ayuda. No solo donaron importantes sumas de dinero y recursos materiales, sino que también se dedicaron a visitar las zonas afectadas, a hablar con las personas que habían perdido todo, a ofrecer consuelo y esperanza en medio del dolor y la desesperación. Se cuenta que Atay y Seriney, conmovidos por la tragedia, se unieron en este esfuerzo humanitario. Visitaron los campamentos de refugiados, hablaron con los damnificados, y se esforzaron por llevar un poco de alegría y esperanza a sus vidas. Fue en medio de esta difícil situación, en medio del dolor y la desesperación, donde, según los rumores y las fuentes más cercanas, surgió la chispa del amor. Se dice que la conexión entre ellos, que ya era fuerte, se intensificó al compartir este momento de gran vulnerabilidad. Se apoyaron mutuamente, se consolaron, y se encontraron en un punto de gran entendimiento emocional. Fueron testigos de la devastación, del sufrimiento y de la resiliencia humana, y eso forjó un vínculo especial entre ellos. Los testigos, que han mantenido el anonimato para proteger su privacidad, afirman haberlos visto juntos, en momentos de gran complicidad, compartiendo miradas que delataban algo más que amistad. Afirman que las risas fueron más frecuentes, las conversaciones más largas y profundas, y los gestos de cariño, más evidentes. Se dice que se apoyaron el uno al otro compartiendo el dolor y la esperanza, y que eso los unió de una manera muy especial. Los medios turcos, siempre al acecho de noticias jugosas y romances inesperados, por supuesto, no tardaron en hacerse eco de estos rumores. Los paparazzi, siempre al acecho de las celebridades, comenzaron a captar imágenes de ellos juntos, fuera de los escenarios, en momentos de relajación y cercanía. Fotos de cenas románticas, de paseos tomados de la mano, de miradas cómplices y gestos de afecto, inundaron las revistas del corazón y las redes sociales. Y como era de esperar, la noticia se propagó como la pólvora, generando un revuelo mediático sin precedentes. Las redes sociales se encendieron con comentarios, especulaciones y debates sobre la posible relación entre Atay y Seriney. Los fans, divididos entre la alegría y el escepticismo, expresaron sus opiniones y expectativas. Muchos celebraron la noticia, considerándola una señal de esperanza y romanticismo en medio de la tragedia. Otros, más cautelosos, prefirieron esperar a una confirmación oficial antes de dar por sentada la relación. Pero, ¿qué tan cierto es todo esto? Hasta el momento, ni Atay Ulusoy ni Seriney Sarkaya han confirmado oficialmente la relación. Han mantenido un silencio prudente, una discreción que, en cierto modo, alimenta aún más las especulaciones. No han negado ni afirmado nada, y esa ambigüedad ha generado aún más intriga y expectación. La falta de una declaración oficial puede significar muchas cosas. Podría ser que estén protegiendo su privacidad, que prefieran mantener su relación en secreto por el momento, o que simplemente estén esperando el momento adecuado para hacerla pública. O quizás simplemente no quieren que los medios de comunicación o sus fans se entrometan en su relación. Lo cierto es que la sola idea de un romance entre Atay y Seriney ha revolucionado a sus fans. Muchos se alegran por ellos, consideran que harían una pareja perfecta, y esperan ansiosamente una confirmación oficial. Otros, por otro lado, son más escépticos y prefieren esperar a que haya pruebas concretas antes de dar por sentada la relación. Pero, en general, la reacción ha sido positiva, y la expectativa es alta. ¿Qué más sabemos? Se rumorea que ambos están muy felices y enamorados. Que a pesar del caos y el dolor que vivieron, encontraron en el otro un apoyo incondicional y una fuente de alegría. Que se están tomando su tiempo disfrutando de su compañía y construyendo una relación sólida y duradera, basada en el respeto mutuo y el cariño. Se habla, incluso, de planes de futuro. Pero eso ya es especular demasiado. Los rumores indican que han encontrado en el otro un refugio seguro, un compañero de vida, un confidente.
que después de pasar por momentos tan difíciles, han aprendido a valorar la importancia del amor, la compañía y el apoyo mutuo. Se dice que se complementan a la perfección, y que su amor es tan fuerte que podría resistir cualquier adversidad. Y aquí es donde la historia toma un giro inesperado. La coincidencia de esta posible relación con el desastre ambiental le da un toque de romanticismo y de conexión que es, por decir poco, muy interesante. Un romance que nace del sufrimiento, un amor que florece en medio de la adversidad. Una historia digna de una serie turca, ¿no creen? Una historia con todos los ingredientes para cautivar a la audiencia: drama, romance, tragedia y esperanza. Pero, más allá de los rumores y las especulaciones, lo que sí es admirable es la actitud de ambos actores frente a la tragedia. Su compromiso con las causas sociales, su solidaridad con las víctimas y su disposición a ayudar, son ejemplos a seguir. En un mundo donde a menudo nos centramos en las cosas negativas, es reconfortante ver a figuras públicas utilizando su influencia para el bien. Su participación en las labores de ayuda no solo demuestra su compromiso social, sino también su humanidad y su empatía hacia quienes sufren. Además de su labor en las zonas afectadas, Aatay y Seriney han utilizado sus redes sociales para enviar mensajes de apoyo y ánimo a las víctimas, y para concienciar sobre la importancia de la solidaridad y la ayuda mutua. Su compromiso con las causas sociales es un ejemplo para sus fans y para la sociedad en general. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta historia llena de intriga y romanticismo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que Aatay y Seriney están realmente enamorados? ¿Les gustaría que confirmaran la relación? ¿Qué opinan de esta posible pareja? ¿Creen que harían una buena pareja? ¿Les gustaría verlos juntos en una nueva serie o película? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. No duden en dejar sus comentarios, sus teorías y sus expectativas sobre esta posible pareja. ¿Qué les parece la pareja? ¿Creen que funcionan bien juntos? ¿Quisieran que protagonizaran una serie juntos? Déjenlo saber. Y como siempre, recuerden darle like a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y familiares, y sobre todo, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No olviden activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Así me ayudan a crecer y a seguir trayéndoles contenido interesante y divertido. Muchas gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Y recuerden, siempre hay esperanza, incluso en medio de la mayor oscuridad.